Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Creído en el mundo. Señor, Rey de la gloria, te exaltamos, te glorificamos, Dios del cielo. Aquí estamos delante de tu presencia, mi Dios maravilloso. Derrama de tus ricas bendiciones, de tu poder, de tu gloria, de tu majestad, de tu palabra, Señor, sobre nuestra vida. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor Jesús. Tú eres el dueño de todas las cosas. Estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia. Aleluya. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Por favor, siéntense, hermanos. Creído en el mundo. Aleluya. Bien, hermanos, venimos hablando de algo que el mundo no puede comprender, no ha podido comprender. Amén. Que es el hecho de que Dios haya derramado su misericordia y su gracia para salvación a toda la humanidad. Gloria al Señor Jesús. Y Pablo entonces dice que esto es un misterio, pero que es un misterio que no tiene discusión. Amén. Porque aunque es un misterio para algunos, para los que se nos ha sido revelado y hemos podido entender y comprender, pues es muy claro. Entonces, por eso Pablo dice: para mí no tiene discusión que Dios nos haya amado, que Dios haya derramado de su gracia, que Dios haya derramado de su misericordia, de su bondad. Gloria al Señor. Porque la palabra piedad pues encierra todas estas cosas: misericordia, conmiseración, bondad, gracia, amén, buena voluntad. Algunos diccionarios dicen que también es lástima, ¿cierto? Dolor por otros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y hemos venido mirando a través de todas estas escuelas dominicales todo este proceso de este maravilloso estudio del misterio de la piedad. Gloria al Señor. Y miramos por la palabra que dice que Dios fue manifestado en carne. Él se dejó ver. Amén. Gloria al Señor Jesús. Se dejó ver, se dejó sentir, se dejó oír. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y que a diferencia de lo que otros piensan o creen, Dios no mandó a nadie, ni Jesús es enviado de nadie. Son términos que los escritores usaron para que la mente humana pudiera comprender estas cosas, pero literalmente lo que entendemos por la Biblia es que Dios escogió un siervo y ese siervo fue Él mismo. Amén. Y que Dios es espíritu y no lo podemos ver, y es grande, y la única manera de dejarse ver y salvar al hombre era haciéndose hombre. Amén. La Biblia dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Dios se dejó ver de nosotros a través de su manifestación, la cual conocemos como Jesucristo el Señor. Gloria a Dios.
Hemos venido entonces mirando por la palabra cómo fue justificado en el Espíritu, gloria a Dios, amén, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, y quisiera en esta mañana centrarme un poco en este quinto punto de este misterio de la piedad, que dice que fue creído en el mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estaba pensando, hermano, porque Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 3 y el verso 22 que Dios en las Escrituras encerró todas las cosas bajo pecado. Amén. Encerró todas las cosas bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los que creen. Amén, gloria al Señor. Todo está encerrado bajo pecado, pero aquel que es capaz de creer en Jesucristo, amén, de tener fe en Jesucristo, entonces es libre de esa sentencia de condenación por causa del pecado. Dice, mas la Escritura lo encierra todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y dice el verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que el hombre necesita es creer en el Señor, creer en Jesucristo. Y el mundo, la gente en el mundo cree en Cristo. ¿Sabe que es más fácil creer en Dios que no creer en Él? La persona que cree en Dios no necesita muchos argumentos, ni muchas teorías, ni muchas filosofías para creer en Dios. Pero la persona que no cree en Dios sí tiene que llenarse de argumentos, tiene que llenarse de filosofías, tiene que llenarse, hermano, de preguntas y de interrogantes sin respuesta para llegar a la conclusión de que Dios no existe. La Biblia nos enseña, hermano, y dice que el no creer en Dios es una necedad. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Quiere decir que el que no cree en Dios es porque de alguna manera quiere tapar o justificar lo que está haciendo y está tratando de que su conciencia no lo acuse porque no tendrá quien lo señale, ¿cierto? Entonces el ateísmo es sinónimo de la justificación del pecado. La persona no quiere que su conciencia le redarguya, entonces quiere convencer a su conciencia de que Dios no existe y que no hay nada que temer y que nadie le va a decir nada, que puede hacer lo que quiera, puede ir por allí, por acá, ¿cierto? Hacer y deshacer y no hay ningún problema. Pero eso es una necedad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es una necedad. Pero es más fácil para el ser humano creer que Dios existe. Porque los que no han creído en el verdadero Dios creen en algún otro tipo de Dios. Y muchos dioses ha tenido el mundo. El mundo está lleno de dioses. Usted encuentra en la Biblia que la Biblia habla de cantidad de dioses. No dioses que existan, sino que dioses que los mismos hombres, ¿cierto?, se han creado para adorarles y servirles, porque el ser humano tiene la necesidad en su alma, en su ser, en su existencia, de creer en algo. Porque la fe forma parte de la naturaleza humana. Amén. Es el hombre el que ha intentado erradicar la fe. Es el diablo el que ha intentado erradicar la fe del corazón de los hombres. Pero la fe es algo que Dios puso ahí.
Entonces, el problema de la humanidad no es que no crean en Dios, sino cómo creen en Dios. Aló. Gloria a Dios. Uy, hermano, yo creí que por no darme otro regalo ya se habían ido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor Jesús. Estaba mirando entonces, hermano, por la palabra de Dios, el hecho de haber creído a Jesucristo, que hay personas en el mundo y han habido personas en el mundo que han creído en Jesús. El Señor Jesús tiene quien le crea. ¿Usted le cree al Señor Jesús? Como decía hace un momento, la gente quiere creer en Dios, pero quieren creer en Dios a su manera. Y uno no cree en Dios a su manera. Usted no puede ir a una empresa y esperar que le den trabajo, que le paguen, que lo asciendan, que lo tengan en cuenta cuando usted no cumple el reglamento. Usted llega a una empresa y lo primero que le hacen es una inducción. Le muestran cómo es la empresa, dónde están las oficinas, dónde está el área de no sé qué y todo eso, quiénes son los que dirigen la empresa, le muestran el organigrama, le enseñan todas las cosas, pero también le enseñan, ¿cierto?, el reglamento, el manual de convivencia, las normas a lo que usted tiene que someterse, y si usted no se somete, entonces no puede trabajar ahí. El Señor nos dejó a nosotros un manual de convivencia, nos dejó unas normas. Sencillamente, si usted cree que es diferente a lo que dice acá, entonces ¿cómo podrá hacerlo? Amén. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la verdad, ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. No como a usted le parece, no como usted se imagina, no como el mundo religioso le ha enseñado, no como aquel diga o como aquel otro filósofo. No es que yo creo es que no es lo que a ti te parece. Es que Dios dejó establecida una palabra. Y si usted cree esa palabra como está establecida, gloria al nombre del Señor Jesús, entonces está creyendo a Dios. Muchos han creído en el Señor Jesús. Aún desde los mismos días del nacimiento del Señor, hubo quien creyera en Él. Gloria a Dios. Mire, la Biblia nos habla de un hombre llamado Simeón. Dice la Biblia que era justo y piadoso. Amén. Tenía esas dos virtudes. Esas dos cualidades, era justo y piadoso, o sea que era un hombre temeroso de Dios. Amén. Yo quiero leerles el texto para que usted entre en la idea de lo que le quiero decir. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, o sea que Jesús tenía 8 días de nacido. Dice, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Usted sí cree que María tuvo al niño, rompió la matriz y siguió siendo virgen? Porque lo que dice la tradición y la religión es que María estaba en embarazo, se acostó en la pesebrera y por arte de magia el niño le apareció a un lado. Eso es lo que dice. Pero lo que está diciendo aquí la Biblia es que el niño rompió la matriz. Ella tuvo sus dolores de parto normalmente, sus contracciones, ¿cierto? Y dice, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos al niño, bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El Señor tenía 8 días de nacido y ya había quien creía en él. Simeón tomó al niño, lo alzó y era maravillado, era encantado, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque dijo: por fin llegó la salvación. Sabía que ese niño que estaba cargando era el Salvador. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y mira, hermano, los judíos siempre han estado esperando la salvación para Israel, pero Simeón vio más allá, porque Simeón dice: luz para revelación a los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Y gloria de tu pueblo Israel. Dios le mostró a Simeón que ese niño era el Salvador, y no solamente de los judíos, sino de los gentiles. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y dice la Biblia que en esa misma escena, en ese mismo instante, verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido solo 7 años desde que se casaron, y a los 7 años quedó viuda y se quedó solita, dice acá la palabra de Dios, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dice el verso 38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Con 8 días de nacido y ya habían 2 personas que estaban creyendo en él, sin contar sus padres. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sin contar su tía, que también había creído, el esposo de su tía. Gloria al nombre del Señor. Ya había personas que estaban creyendo en él. Llevaba unos días de nacido, dice la Biblia, cuando 3 hombres vinieron del oriente. La Biblia dice que eran unos magos. El término mago allí no indica pues que ellos hacían magia o sortilegios o todo ese tipo de cosas, sino que era gente que analizaba las estrellas. Amén. Se cree que venían de Babilonia, y esos hombres venían con una cantidad de riquezas, y cuando llegaron donde el niño estaba, dice la Biblia que lo primero que hicieron fue adorarlo. Y la humanidad sabe que solamente se adora a Dios, y ellos lo adoraron. Le ofrecieron incienso. El incienso es tipo de la oración y no se le ora sino a Dios. Le ofrecieron mirra. Mirra es una esencia aromática que sirve para embalsamar o ungir a los muertos. Quiere decir que ellos sabían que ese niño iba a ser un mártir, que ese niño iba a morir violentamente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y le ofrecieron oro. El oro no se le ofrece sino a los reyes. Así que esos hombres entendieron que ese niño era un rey que había nacido en un pesebre, pero era un rey, y que no era un rey de este mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y que como hombre iba a padecer, iba a sufrir, iba a pasar por muchas cosas, iba a morir, pero que al mismo tiempo era su Dios quien merecía la adoración, quien merecía la oración, la alabanza, el reconocimiento. Bendito el nombre del Señor Jesús.
muchas personas comenzaron a creer en el Señor Jesús. Él comenzó a crecer y dice la Biblia que crecía en estatura, en gracia, en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. Y cuando inició Jesús su ministerio, hermano, la gente lo seguía por miles. Pablo está diciendo que Dios se manifestó en carne y que eso ha sido creído en el mundo. El mundo lo ha creído, la humanidad lo ha creído. ¿Cuánta gente? ¿Sabe, hermano? El apóstol Juan dice en la Biblia que vio el número de los redimidos y era una multitud que él no podía contar porque era de millones. Si bien muchos se perderán, muchos también iremos al cielo, porque nuestra esperanza es esa. ¿Usted por qué está aquí? Usted está aquí porque ha creído en Jesucristo. Usted está aquí porque usted ha creído que Jesucristo dijo que Él vendría y nos llevaría. ¿A dónde nos llevaría? A su gloria, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dijo el Señor. ¿Cuántos dan alabanza al Señor Jesús? Y uno mira, hermano, el recorrido del ministerio de Jesús, cómo la gente creía en Él, cómo lo seguían por multitudes, cómo la gente creía en su poder, creía en su gracia, creían a su palabra. Muchos lo buscaron por interés, es verdad, pero muchos lo buscaron en verdad. Jesús, hermano, iba con sus discípulos, pasó cerca de Samaria, llegó a un estanque, a un pozo. Sus discípulos se habían ido a Samaria a conseguir alimento. Él se quedó en ese pozo. Había una mujer, usted conoce la historia. Y el Señor comenzó a hablar con esa mujer. Y esa mujer creyó en el Señor. Y creyó de una manera tan profunda, tan real esa mujer en el Señor Jesucristo, que se fue corriendo a la ciudad. Hermano, eso no es que pasó 8 días o pasó un mes, no. El Señor estaba ahí sentado y ella salió corriendo y se fue a la ciudad y empezó a gritar por todas partes: he conocido al Mesías, he conocido al Mesías, he conocido al Cristo. Y la gente: pero ¿cómo así? ¿Y usted por qué está diciendo? Si no me creen, vengan conmigo. Y toda la población, cientos de personas, me supongo yo. No pensemos en miles, porque no era una población muy grande, pero pensemos en cientos de personas. Salieron corriendo con ella. Llegaron allá al estanque donde estaba Jesús todavía sentado, que pasaron 2-3 horas, me supongo. Y toda la gente, hermano, se sentó, cientos de personas se sentaron a escuchar a Jesús. Y el Señor les habló tan maravillosamente que toda la gente miraba a la mujer y le decían: ¿sabes qué, mujer? Ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Ahora hemos comprobado la verdad. Estamos frente al Mesías, estamos frente al Salvador. Toda esa población creyó en el Señor Jesús. Toda esa población creyó en el Señor Jesús. Aleluya. Creído en el mundo. Hermano, es que a la palabra de Dios toda rodilla tiene que doblegarse. Dice la Biblia: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y yo le aseguro, hermano, que si no fuera por esta crisis mundial que estamos viviendo, este templo en esta hora estaría a reventar de gente, hermano, porque la gente tiene sed de la palabra de Dios. La gente quiere comer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce, hermano, paz en el corazón, produce gozo, produce satisfacción, alimenta el alma, alimenta el ser, da vida, limpia, transforma, da paz, alumbra los pasos del hombre, le da sentido a la existencia humana, hace del hombre un ser especial, una nueva criatura. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús andaba por allí predicando
y pasó por una ciudad y una gran multitud, porque a Jesús lo seguían multitudes. No lo seguían 2 o 3, lo seguían por miles. Miles de personas andaban detrás de aquel que resucitaba a los muertos, que sanaba a los enfermos, que le daba la vista a los ciegos, que limpiaba a los leprosos, que levantaba a los paralíticos. Ay, hermano, es que si el Señor hubiera venido en esta época, yo sería uno de esos miles que estaría caminando detrás de Él. Me recorrería todo el mundo entero caminando detrás del Señor, viéndolo hacer todo lo que estaba haciendo. Dice la Biblia que había un hombre rico, pero era bajito de estatura. Y como el Señor estaba rodeado de tanta gente y él había oído hablar de Jesús, él lo quería conocer. ¿Yo qué hago? Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero escucharlo, todo lo que dicen de él, su fama. Yo quiero conocer a ese Jesús. Y entonces él supo que la turba, que la multitud venía caminando seguramente por una calle, y él dedujo, bueno, entonces tienen que pasar por allí, y salió corriendo y se subió a un árbol sicómoro. No le dio pena. Un hombre rico, hermano, de la ciudad, conocido por todos, famoso, montado por allá en un árbol. Usted sí puede creerlo, hermano, como si fuera un niño, como si fuera un adolescente. Seguramente muchos niños se subían a los árboles para ver pasar a Jesús, eso era normal. Pero un hombre adulto, famoso, rico, ¿cierto? Con su fama, se subió a un árbol y desde allá comenzó a mirar. Y él no estaba llamando a Jesús, no estaba gritando, lo único que quería era verlo. Qué dicha haber visto al Señor. Pero bueno, la Biblia dice que nosotros le veremos. Dice Juan, y le veremos cara a cara, tal como Él es. Aleluya. Le veremos. Lo más glorioso. Lo más maravilloso será poder verle. Ve, hermano, lo mejor del cielo. En el cielo hay muchas cosas. La Biblia dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. En el cielo pueden haber muchas cosas, pero lo mejor del cielo será ver a Dios. El infierno seguramente será muy duro. El fuego, las llamas, ¿cierto? La lava, todo eso, la muerte. El infierno seguramente será muy duro, pero lo más duro del infierno será no poder ver a Dios. Zaqueo entendió eso y se subió al árbol porque quería ver a Jesús. Y cuando Jesús iba pasando, hermano, que conoce el corazón de todos, el Señor en esta mañana conoce tu corazón. Él sabe qué hay en tu mente, Él sabe qué hay en tu pensamiento, Él conoce tu necesidad, Él conoce tu dolencia, conoce tus tristezas, conoce tus alegrías, conoce tu soledad, tus vacíos, tus frustraciones. Él las conoce todas en esta mañana. Y Jesús sabía, no necesitó ni siquiera mirar, Él sabía que allá en ese árbol había un hombre que tenía una necesidad en su vida. Y justo se detuvo frente al árbol y se quedó mirándolo ahí. Yo me imagino que al Señor le dio risa. Hubo momentos que al Señor muchas cosas le causaron risa. Imagínese, por ejemplo, cuando el Señor llegó donde estaban los discípulos en un barco pescando y Pedro estaba desnudo. Y cuando Pedro vio al Señor, ¡fum!, se arrojó al agua. Yo creo que al Señor no le dio risa, le tuvo que haber dado risa. Ver cómo Pedro salió corriendo así, hermano, y fue al agua para que el Señor no lo mirara. Si de alguien, del que menos tenía que esconderse era del Señor, ¿cierto? El Señor no lo conoce todo, lo sabe todo, lo creó, le dio su cuerpo. Hubo momentos que seguramente le dio risa al Señor. El Señor se quedó mirando ahí el árbol y vio a Zaqueo allá y seguramente sonrió, tal vez no a carcajadas, pero sí se sonrió. Zaqueo, pronto, bájate de ahí, porque necesito donde dormir esta noche y he escogido tu casa.
y se fue para la casa de Zaqueo. El Señor no le decía nada. Zaqueo también estaba en silencio. Llegaron a la casa. Imagine cómo haría la sorpresa de toda su familia, de todos sus criados, de todas las personas, porque Zaqueo era un hombre adinerado. Había mucha gente en esa casa, muchas personas. Cuando llegó Zaqueo con toda esa multitud, que dijo la familia: ¿aquí qué pasó? ¿Qué sucedió? Rápido, rápido, organicen la cena, tengo un invitado especial. Hermano, en esa casa todo el mundo corriendo y el Señor calladito, mirando y analizando a Zaqueo, analizando a su familia, analizando los criados. Lo mandaron sentar, le sirvieron la cena y el Señor empezó a comer. No había dicho nada. La Biblia no dice que el Señor haya dicho nada, calladito. Simplemente Zaqueo se sentó frente a él a comer y a mirarlo, y lo miró a los ojos y comenzó a decir: ¿sabes qué, Señor? Voy a hacer algo. Y el Señor lo miró. Si algo he defraudado a alguien, se lo voy a cuadruplicar y voy a repartir la mitad de mis bienes. El Señor no le había pedido eso. El Señor no le dijo que hiciera eso. Pero el Señor venía trabajando en el corazón y en el intelecto y en el alma de Zaqueo. El Señor venía trabajando en su mente, hermano. Si usted lograra compenetrarse con el Espíritu de Dios, no necesitaría que le estuvieran diciendo nada. Hermano, el Espíritu de Dios nos habla. El Espíritu de Dios, hermano, trata con nuestra vida, nos muestra qué es lo que debemos hacer. ¿Para qué estarte diciendo las cosas, hermano? Si a usted le tienen que estar diciendo las cosas, es porque usted no está escuchando a Dios. Pero si usted abriera su corazón y pusiera sus oídos con atención hacia Dios, el Espíritu te habla. Dios te diría lo que debes hacer, cómo debes obrar, cómo debes vivir, qué debes creer. La Biblia dice, hermano, que la palabra de Dios es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las palabras de Dios alumbran, hacen sabio al sencillo. Aleluya. Oirá el sabio y se aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si nosotros prestáramos más atención, hermano, a nuestra salvación, a nuestra vida espiritual, nadie tendría que estarnos diciendo nada. Tú sabrías qué hacer, qué decir, cómo obrar. Nadie le dijo nada a Zaqueo, hermano. Él simplemente tomó la decisión de cambiar su vida porque estaba escuchando a Cristo, pero desde su corazón. Y ahí sí abrió la boca el Señor. ¿Y sabes qué dijo? Verdaderamente la salvación ha llegado hoy a esta casa. Aleluya. La salvación ha llegado a esta casa, dijo el Señor Jesús. Porque donde está el Espíritu de Dios, hermano, allí hay libertad. Allí hay palabra, allí hay transformación, allí hay un cambio. El ser humano no puede seguir siendo igual. Tú no puedes seguir siendo igual. Cuando Cristo viene y toca tu corazón, hay un cambio, hay una transformación. Ahora eres una nueva criatura, ahora eres un nuevo ser. Has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque está floreciendo en tu vida la fe. Pero la fe en la verdad, no la fe en un mito, no la fe en una religión, no la fe, hermano, en una creencia vana o pagana. No, la fe en la verdad de Jesucristo. Verdaderamente, ¿quién es Jesucristo? Tú necesitas saber quién es Jesucristo. No es el que te ha mostrado Hollywood, no es el que te ha mostrado la televisión, no es el que te ha mostrado la religión, no es el que te contaron tus padres, porque ellos tampoco conocieron a Jesús. Es conocer al verdadero Jesucristo. ¿Qué quiere Él? No lo que nos ha enseñado la historia, porque la historia de la humanidad en un 80% está manipulada.
La historia de la humanidad no es verdad. La humanidad ha mostrado en la historia solamente lo que a la religión le conviene. Pero la verdadera historia de la humanidad, hermano, no está contada. Está oculta y está escondida y tratan de olvidarla. No el Jesucristo que te ha contado la historia. No todas las cosas horrorosas que ha hecho la humanidad en nombre de Dios. Eso es falso. El Señor no ha mandado a hacer nada de eso. Tú necesitas conocer al verdadero Dios y Salvador, Jesucristo, hecho hombre, hermano. Conocer en verdad tu palabra, comprender y meterse en esta escritura y saber, hermano, qué es lo que verdaderamente Dios dice en su palabra. Necesitas conocerlo para poder creer en Él. Y para poder que nazca la fe en tu vida, necesitas oír. La Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y dice la Biblia, y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Cuántos dan alabanza a Jesús? ¿Cuántos dan alabanza a Jesús? Zaqueo creyó y vino la salvación no solamente a él, sino a su casa. Aleluya. Había un centurión, un militar romano, tenía un siervo enfermo. Y este hombre había oído hablar de Jesús. Este hombre había escuchado hablar de Jesús, de lo que él decía, de lo que él hacía, de lo que él predicaba, de lo que él enseñaba. Bendito su nombre. Y un día se acercó a Jesús y le dijo: Señor. ¿Usted sabe lo que significaba llamar a alguien Señor en esa época? Hoy en día uno le dice Señor a alguien que uno cree que tiene una honra, que es mayor que uno. Edward, Señor, señora, por educación. Así es a otra persona, ¿cierto? Pero en la época de Jesús, Señor solamente se le decía a un grande, como a Dios, que Él verdaderamente era el Señor. Por eso la Biblia dice que el que no cree que Jesucristo es el Señor, no es de Dios. Pablo usa esas palabras, ¿por qué? Porque esa palabra Señor en el contexto de la época de Jesús tenía un significado muy grande. Y entonces este hombre se le acercó y le dijo Señor. De una vez lo reconoció. Tengo un siervo enfermo. Y el Señor le dijo: bueno, no, venga, vamos allá a su casa. No, Señor, a mí me da pena que usted vaya a su casa, a mi casa, perdón. Yo no soy digno de que usted vaya a mi casa, porque mi casa está llena de pecadores. Yo soy un pecador. A mí me da vergüenza que usted entre a mi casa. Vea, yo sé quién es usted. Y le voy a decir, yo soy un militar. Yo estoy bajo autoridad y si mi comandante me habla, yo le obedezco y tengo gente bajo mi autoridad. Y si yo le digo a un soldado vaya, él va, y si le digo que venga, él viene. Yo sé que usted tiene poder sobre las enfermedades, sobre los espíritus, sobre las potestades. Diga una palabra suya y esa enfermedad se va, mi siervo se sana. Una palabra tuya y bastará para que mi siervo se sane. ¿Qué tenía ese hombre en el corazón? Tenía una fe genuina en quién era Jesucristo. Tenía una fe auténtica en quién era el Señor. Y hermano, dice la Biblia que el Señor se maravilló. ¿Quién puede maravillar al que todo lo sabe, hermano? Eso me parece a mí tan complejo. ¿Quién puede admirar al Señor? Si el Señor ya sabe todo, nada lo coge por sorpresa. Pero la Biblia dice que el Señor se maravilló y miró a los que estaban alrededor y dijo: ni aún en Israel he hallado a alguien que crea en mí como está creyendo este hombre. Ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y no está diciendo tanta fe en Dios, porque muchas personas pueden tener diferentes dioses y tener su fe en diferentes dioses. Pero ese hombre estaba creyendo en Jesús. Lo reconoció como Señor, lo reconoció como la autoridad, como aquel que tiene todo poder. Y el Señor, hermano, dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese hombre creyó en Jesús y seguramente todos los de su casa creyeron también en Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Quién tiene alabanza para Él? Aleluya. La Biblia dice que Pedro estaba en una azotea orando y ayunando y lo llamaron: Pedro, unos hombres te están buscando. Y él descendió de la azotea y fue allá, y eran unos enviados de otro militar romano llamado Cornelio, los cuales habían ido a porque su señor Cornelio había tenido una visión de parte de un ángel donde debía llamar a Pedro, porque Pedro tenía unas palabras especiales para él. Pedro fue a la casa de Cornelio y comenzó a hablar de Jesucristo. Y dice la Biblia que toda la familia de Cornelio, sus hijos, su esposa o sus esposas, no sabemos, sus siervos, sus criados, todos creyeron en Jesucristo. Y fue tan grande la fe que ellos tuvieron en el Señor por la palabra que Pedro les estaba predicando, que dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió y los llenó a todos. Bendito el nombre de Jesús. Eran gentiles, hermano. Aleluya. La Biblia dice que Felipe iba por ahí caminando y cerca de él pasó, hermano, una caravana. Y a la cabeza de la caravana iba un hombre, un africano. Iba leyendo la escritura. Y Felipe se le acercó y comenzó a hablarle la palabra. Y fue tan grande la fe de ese hombre que ese hombre le dijo a Felipe: bueno, ¿y qué impide para yo ser bautizado? Ya creí, bautíceme ya. ¿Qué voy a esperar? Bautíceme ya. No, venga, es que tengo que darle. ¿Cuál doctrina? Ya me la dio, ya creí. Yo no necesito creer más nada. Ya sé que Jesucristo es Dios. Ese que estoy leyendo aquí en Isaías es Dios, ya creí, venga, bautizar. Y dice la Biblia que Felipe lo bautizó y ese hombre se fue gozoso. Creyó a la palabra. Creyó a la palabra. Aleluya. El apóstol Pablo llegó a una cárcel en Filipos, hermano, y en esa cárcel comenzó a cantar y comenzó a orar con su compañero, con Silas. Estaban orando y estaban cantando. No dice que estaban predicando. Y dice la Biblia que los presos los oían, el carcelero los oía. Y Dios se derramó de una manera tan especial allí que la tierra tembló, hermano. Hubo un terremoto en aquel lugar. Los quiciales de esa celda se sacudieron. Y dice la Biblia que los presos, el carcelero con toda su familia, creyeron en Jesucristo. No creyeron en Pablo. No creyeron, hermano, en Silas. Creyeron, gloria al nombre de Jesús, en nuestro Dios. Y Pablo comenzó a extender la palabra y la gente creía por miles. El apóstol Pedro en una predicación se convirtieron 3,000, en otra se convirtieron 5,000. Y dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Cuáles habrían de ser salvos? Los que creyeron al evangelio. Por eso Pablo dice que ese mensaje ha sido creído en el mundo y sigue siendo predicado y sigue siendo creído. Tú y yo lo creímos. Algunos con más facilidad que otros. Mi madre dice que a ella le hablaron del evangelio y bastó que le hablaran una sola vez y creyó. El día que le hablaron del evangelio, ese día le entregó la vida al Señor. Estaba hablando con el hermano Wilber un día y me dijo: hermano, vea, a mí me hablaron del evangelio, me invitaron al culto y en ese culto me entregué al Señor. Unos hemos sido más duros que otros, pero ha habido gente que con una vez que les hablan el evangelio, inmediatamente creyeron. Yo no sé si fue tu caso.
Yo no sé si usted creyó fácilmente a Jesús, o si se demoró años, o su corazón fue muy duro. Pero como haya sido, aquí estamos. Aquí estamos porque hemos creído a la verdad, porque hemos creído a Jesucristo, porque ha sido creído en el mundo. Y si el Señor se tarda en venir, hermano, seguiremos predicando y otros miles y millones seguirán creyendo a esta verdad. Porque Juan en el cielo vio una multitud que no se podía contar, millones y millones de hombres y mujeres redimidos, cantando y glorificando al Señor y diciendo: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a aquel que nos salvó, porque nos ha redimido. Dele ese aplauso al Señor Jesús, hermano. Póngase en pie y dele ese aplauso al Señor Jesucristo. Dele ese aplauso al Señor Jesucristo con toda su alma. Adórele, dígale: Señor, yo he creído en ti. Yo he creído a tu palabra. Yo he creído a tu verdad. Dale ese aplauso con todo tu corazón. Yo he creído a tu verdad, Señor Jesús. El mundo ha creído a tu verdad. Necesitan conocer la verdad. Tú necesitas conocer la verdad. Dale ese aplauso con toda tu alma. No te canses de adorarlo. No te canses de exaltarlo. No te canses de glorificarle y bendecirle. Dile: Señor, gracias por esta verdad. Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe se desvanece, cuando casi se extingue, oh Señor, creo en ti. Creo en ti, aunque otros te nieguen y cual réprobos vivan, oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, al mirar la belleza de tu magna creación. Creo en ti, oh Jesús, cuando escucho el reír, oh Jesús, de tu gente feliz. Creo en ti, si percibo las quejas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste el fuego que calientas mi alma con su amor sin igual. Creo en ti, porque tú
eres el fuego que calientas mi alma. Oh Señor, creo en ti, creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me juzguen. Oh Jesús, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Dile, iglesia, creo en ti.